Al estudio del capítulo 2, si nos puede dirigir a Dios en esta palabra de oración. Mi Señor y mi Dios, en esta noche queremos, Señor, aprender de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos enseñe, Señor, la, en esta noche lo que nos quiere enseñar, Señor, mi Hijo, a través de tu palabra, Señor. Que podamos, Señor, entender, que podamos, Señor, salir edificados de esta reunión, Señor, y poder, Señor, así estar entendiendo, Señor, el libro de Daniel, que es importante para nuestra vida, Señor, aprender de lo manso que era él, de lo decidido, Señor, por tomar la decisión de poder, Señor, seguirte. Te agradecemos por cada uno de los que estamos conectados, Señor, y a uno de los que no están conectados, que puedan conectarse, Señor. Gracias, te damos por todo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El jueves hizo una semana que tuvimos el estudio del capítulo 1. Si ustedes recordarán, ¿verdad? Se van a dar cuenta que en el versículo 8 prácticamente está la clave del todo el libro de Daniel. Daniel 1:8 dice que Daniel propuso en su corazón, dice, no contaminarse con la comida, con la porción de la comida del rey, ¿verdad? Y vimos cómo esa decisión, ¿verdad?, impactó en la vida de sus tres amigos, Ananías, Misael y Azarías, ¿verdad?, a quienes el jefe de los eunucos puso nombre babilónico. Hoy vamos a continuar con el estudio de Daniel capítulo 2. Muy bien, vamos al estudiar este capítulo y ¿de qué trata? Del sueño de Nabucodonosor, ¿verdad? ¿Cuál es su interpretación? ¿De qué trata realmente este sueño? Y vamos a estudiarlo, ¿verdad? En estos versículos de Daniel capítulo 2. Muy bien. Yo voy a necesitar, si tienen ustedes a mano una Biblia, que puedan ayudarme con la lectura para que sea más rápido el estudio. No sé si quien tiene a mano hay una Biblia y pueda ayudarme para poder ir progresando en el estudio. Versículo 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueño y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hasta que Hasta el versículo 1 nomás, y nomás. Lo que quería decirle algo bien importante es lo que dice la crítica una vez más, ¿verdad? ¿Se acordarán ustedes cuántos años estuvieron Daniel y sus amigos entrenándose ahí en Babilonia? ¿Quién se acuerda? Antes de la entrevista con Nabucodonosor. La escritura dice que fueron 3 años, ¿verdad? Pero sin embargo, acá en el capítulo 2 versículo 1 nos relata ya que Daniel estando en la corte de Babilonia, dice el versículo 1 en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Vamos a parar un poquito. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Acaso no era que 3 años ellos tuvieron de entrenamiento antes de entrevistarse con Nabucodonosor? ¿Por qué entonces acá dice que en el segundo año de reinado él tuvo este sueño y que los sabios no pudieron interpretarlo? Bueno, como habíamos dicho la última vez, ese primer año del monarca en Babilonia no se contaba como primer año de reinado, sino más bien era un año de iniciación o un año de inauguración. Habíamos dicho así, por lo tanto, ya si nosotros lo contamos desde el día 1 que asumió Nabucodonosor, realmente ya estaban en su tercer año de reinado, no hay ningún problema. Probablemente lo acontecido acá en el capítulo 2 de Daniel haya sido al cumplirse los primeros 3 años de su mandato, pero en la forma de contar de los babilonios recién habían transcurrido dos, porque no se cuenta ese primer año como reinado eh, propiamente dicho, sino como año de inauguración. Entonces no hay ninguna contradicción, como solemos decir en la palabra de Dios, sino más bien es muchas veces una falta de estudio profundo de la palabra. Entonces, no hay ningún problema con el resto de la escritura. Sigamos un poquito más. Daniel
capítulo 2, versículo 2 al 3 podemos leer, si tienen la mano. Daniel 2, 2 y 3. Dice, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Hasta ahí. Realmente el sueño que había tenido Nabucodonosor le asustó, por lo tanto, manda él a llamar a los sabios del reino. Vienen a su presencia astrólogos, ¿verdad? Que son gente encargada de estudiar los astros realmente. Vendría a ser nuestros astrónomos hoy, ¿verdad? Más bien que a lo que nosotros conocemos es como astrólogos, ¿verdad? Después vienen los encantadores, ¿verdad? Los magos, etcétera. Los más sabios de Babilonia vienen y se presentan delante del rey. ¿Y qué pasa? Nabucodonosor tiene un pedido para ellos. Hasta aquí este versículo 3 está escrito en hebreo. A partir del versículo 4, Daniel 2:4 hasta el 7:28 está escrito en lenguaje arameo. ¿Por qué? Bien interesante porque este pasaje, esta porción de la palabra, Daniel 2:4 al 7:28, realmente va dirigido para los gentiles, ¿verdad? Se dan cuenta ustedes que el Señor revela su plan, ¿verdad? Acerca de los tiempos de los gentiles a el rey más perverso de todos los tiempos realmente, porque Nabucodonosor, si nosotros empezamos a leer la escritura, los profetas mayores como Isaías, bueno, Jeremías realmente, hablan de que era un hombre perverso, un hombre sin escrúpulos, un hombre nervioso y que tenía la autoridad de poder matar a quien él quería, dice la escritura. Vamos a seguir un poquito más adelante para que ustedes puedan darse cuenta de qué clase de hombre era Nabucodonosor. Vamos a leer versículos 4 y 5. Dice Daniel 2:4, entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Los sabios del reino de Nabucodonosor piden al rey que éste les relate el sueño y ellos darían la interpretación de ese sueño. Pero ¿qué responde Nabucodonosor? El asunto lo olvidé. Eso es lo que dice nuestra versión Reina Valera 1960. Pareciera ser que realmente el rey se olvidó, pero por algunas expresiones que vemos más adelante, nos damos cuenta que lo que había era probablemente desconfianza de parte del rey Nabucodonosor hacia estos sabios. Probablemente se había dado cuenta de que muchas veces eran más bien charlatanes en vez de sabios. Le habían mentido o algo que ellos habían dicho no se cumplió, por lo tanto el rey tenía sus serias dudas de que sus interpretaciones fueran correctas. Entonces, ¿qué forma más práctica de probarlos a que ellos mismos digan el sueño que tuvo Nabucodonosor y después interpretarlo? Realmente es algo que ningún hombre puede hacerlo, como vamos a ver más adelante. En otras versiones y en las palabras sí lo traducen de forma diferente a lo que es la Reina Valera 1960. Dice la Biblia al día de 1989, que realmente es una paráfrasis. Dice, pero el rey les advirtió, mi decisión ya está tomada. Si no me decís lo que soñé, ni me dais su interpretación, ordenaré que os corten en pedazos y que vuestras casas sean reducidas a cenizas. Ahí en ningún momento vemos que dice lo olvidé, sino realmente dice el asunto es serio, ¿verdad? Esto es algo bien delicado. Ustedes tienen que contarme ese sueño. Yo no les voy a decir. Ustedes tienen que ser capaces con toda la sabiduría que supuestamente tienen de interpretar este sueño mío. Y no solamente interpretarlo, sino también
de decirme realmente lo que soñé. Probablemente Nabucodonosor no se olvidó, sino más bien estaba probando a estos sabios. Versículo 6 al 9. Vamos a ver qué responden los sabios de Babilonia. Versículo 6. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos su interpretación. Versículo 8. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa. ¿Qué decir delante de mí entre tanto que pasa el tiempo? Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Pero a la vez dice acá el comentario, si había algún hombre en el reino capaz de contar el sueño al monarca, éste le honraría con favores y dones. Los sabios piden nuevamente al rey que les cuente su sueño y ellos le darían la interpretación. Nabucodonosor repite la amenaza dada en los versos anteriores. La Biblia al día nos dice en el verso 8, pero el rey le contestó, mi decisión ya está tomada. Eso bien lo sabéis y por eso queréis ganar tiempo. Nuevamente, en esta porción nos da a entender que por eso que sabe él su sueño y que en realidad está desconfiando de sus sabios y les pone a prueba. El monarca los acusa de querer ganar tiempo para inventar mentiras acerca de su pedido. Versículos 10 y 11. Dice la palabra de Dios. Daniel 2, 10 y 11. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Fíjense ustedes, lo que tenemos que tener en cuenta, el pecado y la insensatez de la pretenciosidad. El énfasis no debe ponerse en la ira ni en la crueldad de Nabucodonosor, sino en lo que la ocasionó. Estos sabios habían sido entrenados y pagados para interpretar los misterios, y es razonable suponer que los medios que les permitían interpretar un sueño también podrían emplearse para descubrir el sueño mismo. En realidad eran un fraude. Los 4 hebreos estudiaron astrología para entenderla, no para creerla. Así como hoy en día el estudiante de teología puede estudiar la evolución para entenderla, pero no para creerla. Daniel 2:10 demuestra con una sola frase que toda la astrología, nigromancia, oráculos, sueños, revelaciones, etcétera, de todo el mundo pagano durante 6000 años no son más que imbecilidades y mentiras y prueba que todas las religiones, artes, ciencias, filosofías, logros y poderes de los hombres, aparte de los profetas inspirados de Dios y de un Cristo glorioso, no son más que vacío y vanidad en lo que respecta a cualquier conocimiento verdadero y adecuado del propósito y la voluntad de Dios. Redondeando un poco lo que dice acá el comentario, quiero hacer una advertencia o más bien una sugerencia o un comentario al respecto. Hay muchos hermanos, ¿verdad? Que son tal vez nuevos en la fe o que no tienen un estudio profundo de las escrituras y muchas veces temen lo que digan tal o cual agorero o mago o astrólogo, etcétera. No hay por qué temer. Como hijos de Dios no hay que temer de esas cosas. Dice la palabra de Dios claramente que desde el momento que nosotros recibimos a Jesucristo por Salvador personal, Él nos cuida y nos protege y nos sella con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra de Dios, allá en primera de Juan capítulo 4. Y también dice más adelante, en primera Juan capítulo 5 versículo 19, dice que todo aquel que es nacido de Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Y si queremos profundizar un poco más este tema
del adivino, ¿verdad? Del agorero, etcétera. La Biblia es categórica. El Señor Dios dice que cambia las bendiciones, las maldiciones que ellos lanzan sobre nosotros por bendiciones, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema, no hay nada de qué temer de esas supersticiones, magias, encantos, etcétera. El cristiano puede estar seguro, ¿por qué? Porque está en manos del Dios Todopoderoso y no le va a pasar nada. Eso dice su palabra. Muy bien, vamos a seguir. Versículos 12 al 15 dice así, Daniel capítulo 2, Daniel 2, 12 al 15. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Verso 15, habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, a pesar de que Daniel no estaba en ese momento en el grupo de los sabios. La orden apremiante del rey iba a afectarlo. Él también estaba condenado a muerte. El rey no quedó conforme con la respuesta de los sabios. Por lo tanto, inicia la ejecución de dichos sabios. A pesar de no estar en este grupo, Daniel también es llamado con sus amigos para ser asesinados. Es increíble cómo Daniel, ante determinada circunstancia, se encuentra tranquilo, sereno, y podemos notar el respeto que le tiene Arioc, por un lado, y por otro lado podemos ver lo manso de su carácter, ya que habló sabia y prudentemente. Imagínense ustedes, su cabeza estaba por rodar. El rey Nabucodonosor ya dio la orden, sin embargo, él estaba tranquilo. Esa es la tranquilidad que nos da el Espíritu Santo si es que estamos obedeciendo a Dios. Gálatas 5:19 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, dominio propio, ¿verdad? Entonces, si el Espíritu Santo está gobernando nuestras vidas, ese es el fruto que debemos mostrar: amor, gozo, paz, paciencia. Y vemos estos frutos, o este fruto, mejor dicho, en la vida de Daniel. Estaba en riesgo su vida, sin embargo, él estaba tranquilo, estaba en paz. Y le habla, dice ahí la palabra, sabia y prudentemente a Arioc. Primera vez se le menciona a este Arioc, que era el que tenía que cumplir la orden de Nabucodonosor de eliminar a todos los sabios de Babilonia. Muy bien, vamos a seguir un poquito más. Versículos 16 al 18. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. 18. Para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Lo que no consiguieron los sabios, o sea, decir, el tiempo, sí lo consigue Daniel. Es interesante notar la confianza que Daniel tiene en el Señor. Él estaba seguro que él le iba a responder. Daniel le pide a sus amigos que oren al Señor. Hizo una reunión de oración para que el Señor le revele el sueño del rey y la interpretación de ese sueño. La expresión para que pidiesen misericordias del Dios del cielo expresa la idea de humillarse ante Dios, estar de rodillas ante Él. Cuán importante es la actitud de Daniel, cómo nos deja un ejemplo cuando las cosas están mal, cuando estamos atravesando dificultades. Lo que tenemos que hacer es recurrir a personas cristianas, ¿verdad? Como dice ahí, ¿para qué? Para que nos ayuden en oración. Tenemos que orar al Señor. Esa es nuestra arma más poderosa. El Señor
puede hacer que cambien las circunstancias sin ningún problema. Tiene el poder para hacerlo. Pero si no es así, por lo menos que nos prepare, nos fortalezca para poder ser valientes y sufrir lo que tengamos que sufrir. Porque muchas veces tal vez el Señor no nos va a librar de las dificultades, pero al menos nos va a dar paz en medio de ellas, ¿verdad? Sigamos un poquito más adelante, versículo 17, 19 en adelante, perdón, 19 al 25 dice la palabra. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Entonces, ¿qué notamos en estos versículos? Vemos que Daniel lo primero que hace al recibir la petición del Señor, lo que él le pidió al Señor, ¿verdad? Que es que le revelara el sueño y su interpretación, vemos una acción de gracias. Ora al Señor simplemente para agradecerle el pedido recibido y aparte de eso vemos que él menciona varias cualidades del Señor, requisitos o varias características de nuestro Señor. Dice, por ejemplo, que Él es soberano, porque Él dice, Él muda los tiempos y las edades, quita y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Fíjense ustedes que si yo tengo alguna que otra habilidad, don, talento, no tengo por qué jactarme. ¿Por qué? Porque ese don, talento que tengo me lo dio el Señor. No hay ningún mérito mío en ese don. Entonces tenemos que ser humildes. Hay que dar la gloria solamente a Dios, no a ningún hombre. Entonces, el Dios de Daniel está por encima de las estrellas que eran adorados por los babilonios. Él está por encima por su poder, sabiduría y soberanía. Qué poderosa arma es la oración y está disponible para cada uno de los cristianos. Y cuántas veces no le damos el valor que merece en nuestras vidas. Fíjense ustedes qué interesante lo que dice acá. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a pensar cuántos estamos en la iglesia y del grupo de miembros de la iglesia, cuántos asisten a la reunión de oración y a veces hasta sobran los dedos de una mano, no digo lo ni de las dos manos, de una mano a veces sobra ya los dedos porque muy pocos quieren orar realmente. No le damos el valor a la oración y es una arma importantísima que el Señor pone como recurso para el cristiano. Si ustedes recuerdan, Efesios 6 describe la armadura para el cristiano. Nos dice que tenemos que cubrirnos con el yelmo de la salvación, que tenemos que tener el escudo de la fe, etcétera, etcétera. Y hay un solo arma que es ofensivo, ¿verdad? El resto es defensivo. La única arma ofensiva que tiene el cristiano es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Y cuando describe toda la armadura, dice orando en todo tiempo. Toda esa armadura es muy buena, pero tiene que estar acompañado de oración. Nosotros tenemos que ser cristianos que oran, cristianos que leen la palabra. Eso no puede estar separado, no puede ir cada uno por su lado. Un cristiano que va madurando en su fe, lee la escritura,
ora a Dios, asiste a la iglesia y eso es lo que dice la palabra de Dios. No podemos nosotros pretender crecer o madurar en la vida cristiana si no estamos haciendo estas cosas. Aprovechemos este recurso importante que tenemos a nuestro alcance en todo tiempo, la oración. Daniel dice, solicita a Arioc, capitán de la guardia, ¿verdad? De Nabucodonosor, que tiene a su cargo la ejecución de los sabios, que le lo lleve ante el mismo rey. Este accede y dice al rey, he hallado, como si fuera que Arioc estuviera buscando a alguno que interprete el sueño del rey. Sin embargo, por los versículos que estábamos leyendo, vemos que no fue Arioc que halló a Daniel, sino caso contrario, Daniel fue junto a Arioc, ¿verdad? Ese es el espíritu humano, ¿verdad? Que trata de ganar algún favor o don de parte del rey. Muy bien, vamos a seguir adelante con la última parte, la última porción, cuando Daniel va y se presenta delante del rey. Daniel 2, 26 al 30, dice... Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? 27. Daniel respondió delante del rey, diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Nabucodonosor pregunta a Daniel si conoce el sueño y su interpretación. Daniel le responde que solo Dios puede saber, no hay hombre alguno sobre la tierra que pueda decir su sueño y la interpretación del mismo. Vemos en este pasaje, en esta porción de Daniel 2, cómo este gran hombre de Dios, Daniel, da toda la honra y gloria al Señor. Él no se queda con ninguna parte. Él es humilde, se da cuenta que no hay nada de excelencia en su vida y da toda la honra y gloria a Dios. Nuevamente vemos que Daniel da toda la honra al único Dios verdadero a quien se lo merece. Él es el que lleva todos los créditos. Él es el que le reveló a Daniel el sueño del rey y la interpretación de ese sueño. Y fíjense ustedes cómo es el Señor, a quien le revela el tiempo de los gentiles, como dice Lucas 21, 24. Le revela a Nabucodonosor, uno de los hombres más perversos, un prototipo incluso del anticristo. Si ustedes recuerdan, vamos a estudiar la próxima semana, Dios mediante, Daniel capítulo 13, van a dar cuenta que Nabucodonosor hace construir una imagen gigantesca de aproximadamente unos 27 metros y manda a los hombres que están bajo el imperio babilónico, que prácticamente en ese momento era el mundo conocido, todos estaban bajo Nabucodonosor, bajo Babilonia, a que le adoren a esa imagen, ¿verdad? Y eso mismo es lo que va a hacer el anticristo en tiempo de la tribulación, como dice allá en Apocalipsis 13, Apocalipsis 13, perdón, que él va a construir una imagen e incluso va a pedir que se le adore, y también a él dice que va a pasar y se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y Daniel a eso llama la abominación desoladora. Entonces, realmente este hombre era un perverso, y si quieren tener idea de su perversión, lean, por ejemplo, lo que le hizo al rey Sedequías, ¿verdad? Hay algunas partes en la palabra de Dios que habla claramente lo que hizo con este rey, el último que menciona la escritura, ¿verdad? Reyes de Judá. Él, después de sitiar a Jerusalén, Nabucodonosor sitió a Jerusalén,
por aproximadamente 2 años y unos meses más. Y ya cuando Jerusalén ya no tenía nada que comer, etcétera, el rey Sedequías planificó huir de Judá, rompiendo en algunas partes del muro de Jerusalén y, ir hacia Jericó, ¿verdad? Los soldados babilonios se dan cuenta del truco que quiso hacer este rey Sedequías y lo capturan en Jericó. Dice la historia que de Jericó lo llevaron hasta Ribla, que era una ciudad donde se encontraba Nabucodonosor. Y Jeremías había profetizado delante del rey Sedequías que éste iba a ver cara a Nabucodonosor, pero dice la Biblia que él no iba a ver Babilonia. Entonces era realmente una profecía difícil de entender debido a que el rey estaba en Babilonia generalmente, salvo que esté en tiempo de guerra, etcétera. Entonces sucedió lo que había profetizado Jeremías. El rey Sedequías vio cara a cara a Nabucodonosor y para que vean la maldad de este hombre, él mandó a ejecutar delante del rey Sedequías a su esposa, a sus hijos y todos sus parientes y todos los del pueblo de Judá que le eran fieles. Y después de ver esa horrorosa imagen, ¿verdad? Imagínense ustedes lo tétrico que era, manda a que se le quiten los ojos. Entonces, literalmente, él vio por última vez a Nabucodonosor y el asesinato de toda su parentela, y luego le lleva a Babilonia y ya no puede ver. Literalmente se cumplió la profecía de Jeremías o la profecía del Señor por medio de Jeremías. Fíjense ustedes con lujo de detalles, el Señor lo había dicho. Lean Jeremías capítulo 22, Jeremías capítulo 20. Bien interesante toda esa parte histórica de la profecía de Jeremías. Pero realmente este era un hombre perverso, un hombre malo, un hombre terrible, ¿verdad? Ese era Nabucodonosor. Sigamos un poquito más. Versículos 31 al 36 dice la palabra de Dios. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Hasta ahí el versículo 35. Sigamos, el versículo 36 dice, este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Daniel relata a Nabucodonosor con lujo de detalles su sueño. Él soñó con una imagen colosal que tenía cabezas de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Esta imagen majestuosa era destruida totalmente por una piedra que no fue cortada por mano de hombre, o sea, nos da a entender que es Dios el que hace la acción, y que luego se convierte en una gran montaña. De ser una piedra, se convierte en una montaña que se extiende a toda la tierra. Y después Daniel le da la interpretación del mencionado sueño, versículos 37 al 45. Dice así, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce,
el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Daniel da la interpretación del sueño al rey. Esta imagen trata acerca de los tiempos de los gentiles. Cuidado, el tiempo de los gentiles empieza con Nabucodonosor y culmina cuando el Señor Jesús viene por segunda vez con todos los santos a implantar en esta tierra el reino de 1000 años. Hasta ahí dura el tiempo de los gentiles. Involucra que este rey en particular, Nabucodonosor, le quitó la soberanía política a Israel, y desde ese momento nunca más Israel ha tenido un gobierno soberano. Siempre fue controlado por otros pueblos hasta el día de hoy. Cuando el Señor venga por segunda vez, esto va a terminar cuando el Señor implante el reino de 1000 años. Aquí nos detalla, perdón, la sucesión de reinos que hubo en la historia. Primero, la cabeza de oro representa a Nabucodonosor, o sea, el imperio babilónico. El imperio babilónico va del 605 hasta el 539. Va desde la batalla de Carquemis, prácticamente cuando Nabucodonosor derrota a su principal enemigo, que es el faraón Necao de Egipto, y va hasta el, la invasión de Ciro, rey de Persia, en el 539, que vamos a estar estudiando en Daniel capítulo 5, cuando él invade por medio de las aguas que eran provistas a Babilonia, que atravesaban los muros, y por ahí dice la historia que ingresaron y dieron, o sea que le encontraron sorprendidos a los soldados, estaban tomando, etcétera, y les destruyó a todos los fieles al rey Belsasar, y le perdonaron la vida a su padre Nabónido. Bueno, hasta ahí va la historia de Babilonia como imperio mundial. En segundo lugar, nos habla en la imagen, los pechos y brazos son de plata y nos hacen recordar al reino de Media y de Persia, que sucedieron cronológicamente a los babilonios. Ciro ya era rey de Persia, hubo una unión entre Media y Persia en aquel entonces, y este imperio gobernó desde el 539 a.C. hasta el 331. En tercer lugar está el vientre y los muslos de plata, que es el imperio griego, desde el 331 hasta el 168 a.C. Y por último, en cuarto lugar, las piernas de hierro, ¿verdad? Es Roma, que gobernó el mundo desde el 168 a.C. hasta el 476. Algunos dicen desde el año 63 a.C. hasta el año 500 más o menos. Lo que sí que podemos ver en esta profecía asombrosa de Daniel es la sucesión exacta que vimos en la historia luego más adelante de estos imperios. Primero gobernó Babilonia, el reino de Nabucodonosor, después su nieto Belsasar, etcétera. Y luego vemos que el imperio medo-persa toma protagonismo en el plano mundial al derrotar a Babilonia como imperio mundial. Estuvo más o menos 200 años y luego es derrotado por el imperio griego bajo su líder principal, que fue Alejandro Magno, ¿verdad? En el año 336 a.C. aproximadamente. Y las piernas de hierro es Roma, ¿verdad? Que sucedió al final al imperio griego.
y durante el Imperio Romano nació el Señor Jesucristo. Los dedos de los pies de la imagen en parte era de hierro y en parte era de barro cocido. Representa la confederación de 10 estados, lo que anteriormente fuera el antiguo Imperio Romano, los cuales reinarán en simultáneo previamente a la segunda venida de Cristo. Quiere decir que lo que representan los dedos de los pies aún hasta hoy es futuro. Son 10 reinos que se levantarán de lo que alguna vez fue el Imperio Romano para gobernar previamente a la segunda venida de Cristo. Estos 10 reyes son los que dice la palabra de Dios en Apocalipsis, van a entregar su poder, autoridad y trono a la bestia, al anticristo. Esa piedra que luego dice que da con los pies de la imagen y desmenuza completamente a la imagen, representa a Cristo. Fíjense ustedes lo que dice Mateo 21, 42 al 44, porque usa la misma palabra que usó Daniel, que es el desmenuzar, o sea, pulverizar. Mateo 21, 42 al 44 está hablando el mismo Señor Jesucristo y dice cuánto sigue. Mateo 21, 42 al 44. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, dice la palabra, le desmenuzará. O sea, usa la misma palabra que Daniel. Esta roca que fue tomado, esta piedra, no por mano humana, sino por el mismo Dios, dice que va a destruir esta imagen, va a pulverizarlo y ni siquiera va a quedar su polvo, porque dice va a ser esparcido por el viento, dice ahí en Daniel. Vemos que luego va a dar fin al tiempo de los gentiles y va a reinar por 1000 años desde Jerusalén. Eso nos dice Apocalipsis 20, por ejemplo, Isaías 65, Isaías 11, entre otros. Y luego de este reino de 1000 años viene el reino eterno descrito en Apocalipsis 21 y 22, la nueva Jerusalén, etcétera. El monte que se extiende a toda la tierra, que es ya el reino eterno del Señor. Ahora, ¿cómo culminó toda esta historia de Daniel y Nabucodonosor después de la interpretación del sueño? Versículos 46 al 49. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Fíjense ustedes, Nabucodonosor reconoce que el Dios de Daniel está por encima de todos sus dioses con D minúscula y le honra con dones, con favores. Esto era algo que nunca había ocurrido. El rey no se postraba, dice, ante nadie. Sin embargo, dice acá el relato bíblico, se postró ante Daniel y reconoció la grandeza del Dios de Daniel, el único Dios verdadero. Daniel recibe los dones del rey y queda como gobernador de Babilonia y además solicita que se coloque sobre los negocios de la provincia a sus tres amigos, Ananías, Misael y Azarías. El Señor utilizó grandemente a Daniel y sus tres amigos para glorificarse a través de ellos durante el exilio. Fíjense ustedes que esta obra de Daniel lleva a que se glorifique a Dios. Y ahí yo me pregunto, ¿lo que estamos haciendo realmente glorifica a nuestro Dios o avergüenza el testimonio del Señor? Es algo para que pensemos un poquito, ¿verdad? Y más aún, como estábamos leyendo allá en los versículos 21, 22, cuando Daniel agradece a Dios por la revelación
que tuvo acerca del sueño y la interpretación del rey, vemos que Daniel dice una gran verdad. ¿Quién es el que quita y pone reyes? Pueden activar sus micrófonos, no hay problema, pueden responder, ya que estamos en plena elecciones, ¿verdad? Ayer hubo las elecciones partidarias, entonces ustedes pueden decir, y bueno, el que decide quién va a gobernar es el pueblo, ¿verdad? Por medio del voto, del sufragio, etcétera. Ustedes pueden decir todo lo que quieran. ¿Saben qué? El que quita y pone reyes es el Señor, ¿verdad? Eso es lo que dice el relato bíblico. A pesar de todo lo malo y perverso que puedan ser estos hombres, son utilizados por el Señor para sus planes. Fíjense ustedes cómo sobrepasa nuestro entendimiento la inteligencia del Señor. Él dice sus planes son mucho más altos que nuestros planes, o sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Eso dice la Escritura. Entonces, en pleno proceso electoral podemos decir que el que va a gobernar es porque el Señor se lo permitió, no porque sea un excelente político ni sea mejor que el otro, sino porque el Señor le da esa oportunidad y un día tendrán que rendir cuenta ante Él de todas sus acciones. Dice Hebreos 10, 32, 31, 32, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y en Mateo capítulo 10 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, hablando del Señor. Y ya como para ir concluyendo, dice, este Daniel capítulo 2 trata principalmente el tema de la soberanía del Señor. Dios revela los tiempos de los gentiles a uno de los reyes más poderosos y perversos que hayan existido. Sea cual sea nuestra realidad política hoy, debemos saber que el Señor gobierna sobre los asuntos de los hombres y que un día les pondrá punto final e instaurará un reino que no tendrán fin. Muy bien, hasta acá vamos a llegar, mis queridos hermanos. No sé, ¿tienen alguna pregunta, duda, queja, sugerencia, crítica, comentario, algo que quieran decir con respecto al estudio, a los audios que estuvieron escuchando? ¿Algún comentario? De a uno nomás, ¿verdad? Parece que sí. No, realmente lo que llama muchísimo y también en los relatos del que es bastante explícito de Jeremiah, realmente, Mm, es de cómo Daniel se mantiene humilde en todo momento, de que a pesar de todas las alabanzas que él estaba recibiendo, él siempre le daba ese crédito a Dios. O sea, en ningún momento él se jacta de eso. amén. Realmente tremendo el ejemplo de Daniel. No, no hay nada que decir en cuanto a su persona, ¿verdad? Más que fue un gran hombre de Dios, fiel al Señor. Y así como estás diciendo, en ningún momento él se engrandeció por la profecía que el Señor le revela, sino más bien aprovecha eso que el Señor le da para engrandecer Es, y glorificar su nombre. Así mismo, licenciada, muchísimas gracias por tu aporte. No sé si alguien más quiere decir algo o si tiene alguna pregunta, duda. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a dar por concluida la lección de hoy y vamos a estar estudiando el capítulo 3. Y les quería preguntar a todos los que están si qué tal les queda la próxima semana, aunque realmente a mí me queda un poco mal por el tema del el próximo lunes es el cumpleaños de Elías, ¿verdad? Entonces me va a ser un poquito difícil, pero podríamos continuar de aquí a 15 días o a 22 días más o menos, de acuerdo a la disponibilidad del tiempo de ustedes, ¿verdad? El próximo lunes sí me va a ser realmente imposible, pero después ya estoy otra vez
a disposición de ustedes, ¿verdad? Entonces quería preguntarles sobre cuándo podríamos reiniciar de vuelta, ¿verdad? Después de la pausa de Navidad y Año Nuevo, ¿verdad? No sé qué les parece. Realmente muchas gracias por preguntar eso, doctor, pero yo creo que nos adaptamos a tu tiempo nomás. Ah, bueno, perfecto. No sé si alguien más tiene algo que decir. Papá, mamá, la hermana Reinita. Depende de vos, ¿no? mm, Y yo creo que va a ser mejor, más prudente, por lo menos de aquí a 22 días, ¿verdad? Este lunes y el siguiente dejamos, vamos a enviar los audios ciertamente, así para que puedan ir poniéndose al día con los que le faltan, ¿verdad? Porque realmente hay una gran cantidad de recursos, de materiales que me gustaría que estén aprovechando, ¿verdad? Como dijo la licenciada Emiliana, por ejemplo, las enseñanzas del doctor David Jeremiah son sin desperdicio, ¿verdad? Muy buenos, estrictamente bíblicos y se aprende muchísimo. Lo mismo con las enseñanzas del doctor Magui, ¿verdad? De Raúl Ferrero, de Caramelino, Piovano, ¿verdad? Entonces, hay que aprovechar estos recursos porque quién sabe cuándo vamos a tener otra vez la oportunidad de profundizar así en las profecías de Daniel y vemos que es una de los libros más importantes en este segmento del estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? La escatología. Así que aprovechemos este tiempo que vamos a tener, leamos este capítulo 3 y estemos escuchando los audios y poniéndolos al día para poder aprovechar al máximo este estudio. Amén. Amén. Vamos a orar. Amén. Sí. Padre, te agradecemos por este momento. Gracias, Señor, por cada hermano que se ha conectado en esta noche. Te pedimos, Señor, tus más ricas bendiciones en la vida de cada uno. Te pedimos, Señor, que tú estés ayudándonos a perseverar, Señor, en tu camino, que podamos ser instrumentos útiles en tus manos, Señor, que estemos evangelizando a aquellas personas que no te conocen y que podamos estar aprovechando este tiempo que tú nos das de poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de cada uno. Y quiero dejar también el descanso y el día de mañana también de cada uno de mis hermanos en tus manos, Señor. Agradecido infinitamente, Señor, por cada una de tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno.